elemento propio, como estábamos diciendo, pero efectivamente pues, Google no deja de ser una empresa con base en Estados Unidos. Bueno, este sería la representación de Colombia dentro de Internet, sí. Como vemos, en un punto tan específico y tan perdido, tan marginal, dentro de lo que sería la red que configura Internet en este punto, que si nosotros nos vamos alejando poco a poco, nos vamos dando cuenta de lo poco que, el poco espacio que ocupa en este punto Colombia dentro de un supuesto mundo dividido por Internet o dirimido por Internet, ¿no? Si nos vamos al punto más alto, nosotros ya no sabemos dónde está Colombia. ¿Sí? Este es uno de los detalles más interesantes en la gestión de entender Internet como una estructura en red. ¿Sí? Ya hemos dicho que la importancia de ocupar un lugar estructural, un agujero estructural, un structural hole, en las conexiones de interacción y de intercambio de informaciones. Ya hemos hablado también de la importancia de gestionar lazos débiles, como hemos dicho. Esos dos esas dos características, el cumplimiento de esas dos características nos llevan precisamente al tercero de los puntos, la influencia del posicionamiento. ¿Sí? Nosotros, como gran empresa, como Google.com, ¿sí? Ocupando ese lugar de interacción entre los diferentes nodos de la red, como sería en este caso, pues no quiero leerlo, internet está un poquito lento. En el caso de Google.com, ocupando el lugar, ese agujero estructural en las diferentes economías nacionales, en los diferentes digamos, construcciones o constituciones de lo que sería el cuerpo digital de las naciones, en este caso como en Colombia, con google.com o .co, digamos como el lugar preferencial por el cual los usuarios se conectan, están también ejerciendo ese papel de preeminencia, ese papel de gestión monopólica de sus intereses, ¿sí? Entonces están constituyendo una audiencia propia, están constituyendo una audiencia concreta a partir de los intereses de esta gran empresa, ¿sí? Que como vemos no tiene nada que ver con Colombia en principio, pero que en Colombia, en México, en China, en Francia, en Alemania, en todos los lugares, se coloca en esa posición en la que interacciona con todos los múltiples intereses para poder ser, digamos, ejercer el monopolio en la canalización de los intercambios informacionales y poder así también conocer o reconocer cuáles son los intereses, las tendencias y gestionar también el acceso de sus usuarios a qué informaciones sí les interesa que acceda y a qué informaciones no les interesa que se acceda, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a continuar con este punto. Precisamente cómo hacen estas grandes empresas esa gestión. Bueno, es una pena porque hace un par de años existía esta herramienta que era muy útil, era una herramienta que fue desarrollada en Cambridge a partir de la simulación de los algoritmos por los cuales Facebook procesaba nuestra información personal. Vamos a ver este pequeño video que nos explica más o menos cómo funcionaba esto, ¿no? Bueno, esto lo pueden ver igual en las presentaciones porque lo van a tener, pero aquí se los voy explicando, ¿no? ¿Cómo funciona el algoritmo de Facebook a partir de esa posición preeminente estructural? Bueno, básicamente lo que hace Facebook es, ya lo sabemos todos, recoger datos, digamos, descriptivos de nuestro consumo, ¿no? Cuánto tiempo, por ejemplo, estamos viendo a un contenido en concreto, a cuál le damos clic, ¿sí? A qué contenido le damos like, sobre qué publicamos, qué contenido compartimos, qué contenidos comentamos y cuál es el tipo de comentarios que se hace y a partir de el procesamiento de esos datos con pues, procesamiento del lenguaje natural o análisis de sentimientos cognitivos, el algoritmo de Google, que no olvidemos, un algoritmo no deja de ser un conjunto de reglas para organizar un determinado paquete de datos, de información, Facebook procesa esa información, que sería esta información que está acá, de lo que hemos visto, lo que hemos dado like, lo que hemos clicado y que hemos, digamos,
que hemos escrito en nuestros perfiles, los comentarios, etcétera, los shares, hace listas descriptivas o, digamos, organización descriptiva también de los sí, cuáles son nuestros mejores amigos, con los que más interacción tenemos, cuáles son las páginas con las que más interactuamos, etcétera. A partir de esos procesamientos que comentaba, se gestionará un perfil también de tendencia, ¿no? De construcción de tendencia en el que pues digamos, interpretará Google si somos más conservadores, más liberales, más impulsivos o más organizados, más competitivos, más trabajadores en equipo. Todo ello a partir de lo que estábamos diciendo, cuál es la interacción con otros contenidos y cuál es la construcción de contenidos propios. Con eso también generar relevancia sobre ciertos conceptos en nuestra interacción, como vemos acá, en este caso sobre lo que tenía que ver con Trump, porque era el entorno de las elecciones. Gestiona perfiles también espirituales, políticos, como estamos viendo acá, más liberal que conservador, más cristiano que judío que católico, etc. Y lo más interesante de todo sería este punto de acá, en el que nos habla de la gestión de las tendencias y a partir de ahí sí la personalización de, bueno, pues a partir de todo lo que hemos procesado, si prefiere la calidad o prefiere el estilo sobre las ropas o prefiere el confort, digamos si es más tendente a eso, si puede ser influenciado o no por las marcas, si es influenciado por la utilidad del producto, si los anuncios online o las redes sociales le pueden ser influyentes o no. Y a partir de eso, gestionar y generar estrategias de personalización. ¿Cómo consiguen esto? Precisamente no con un algoritmo mágico, sino con la gestión de grandes y grandes volúmenes de información que nosotros mismos le damos. ¿Cómo pueden tener esa información y cómo puede serles útil? Gestionándola de manera unitaria, de manera monopólica, es decir, que sean los únicos que tengan el acceso, porque si hubiera más actores con acceso a toda esa información, en realidad la capacidad de generación de tendencias también sería, digamos, volcada en el sentido en que cualquiera seríamos capaces de gestionarlas, entonces entraríamos en conocimiento precisamente de cuáles son nuestros hábitos, nuestras tendencias de consumo y nosotros mismos podríamos reflexionar sobre ellas o, digamos, criticarlas o ser capaces incluso de cambiarlas. Es decir, ¿cuál es la importancia? En este caso del análisis de redes, en la gestión de las nuevas audiencias. Bueno, lo que digamos en resumen estamos queriendo contar es que precisamente a partir de reconocer las características esenciales para ocupar una posición preeminente en una estructura como es una estructura específica como es la red, ¿sí? Que no deja de ser una estructura de organización entre sujetos o actores, esos grandes actores de Internet, como estábamos diciendo, ocupando esos lugares estratégicos, esos agujeros estructurales entre los diferentes subgrupos o subredes que podríamos ser nosotros como subgrupos sociales, las audiencias, ¿sí? Los consumidores, y gestionando la capacidad de un acceso, digamos, privativo, un acceso restringido a ellos mismos, a diferentes lazos débiles, a informaciones diferenciadas que le dan cuenta de intereses diferenciales de unos y otros y poder gestionar así también cuáles son los intereses comunes, siendo ellos los únicos que tienen ese acceso, logran así generar estas influencias de posicionamiento estratégico de los actores para adquirir mayor poder y mayor influencia en la gestión de la organización en red. Bueno, ¿qué nos dice esto al final? Nos dice que precisamente el aumento de la capacidad en el acceso, que obviamente experimentamos con todos los procesos de digitalización, al entrar en esta estructura reticular, pero una estructura en red que no es una estructura, no es una red distribuida, como dirían los colectivos hacker o de software libre, no es una red mesh, no es una red en la que todos los puntos tengan acceso a todos los demás puntos, sino es una red bastante jerarquizada
jerarquizada en estrella, que se llama, ¿no? En la que existen unos centros muy diferenciados de unas periferias que tienen mucho menor, digamos, capacidad de interacción con los demás actores, una capacidad mucho más restringida. Digamos que este tipo de selección de estructura ayuda también a la generación de procesos de concentración y convergencia en los que perdemos también digamos, capacidad de gestión sobre la pluralidad o la diversidad y el pluralismo en los contenidos o el acceso a contenidos diferenciales. En este punto, pues todos estamos de acuerdo, todos ya lo hemos hablado en clase, como si bien es verdad que pues, Spotify nos da acceso prácticamente a horas ilimitadas de música, Netflix nos da 3.000 horas de contenidos diferentes sobre los que nosotros podemos interactuar y que van variando en ese también periódicamente, tenemos acceso a toda la información que queramos, nosotros podemos producir y distribuir nuestros propios contenidos, pero no se trata tanto en la capacidad de producción y distribución que nos brinda, digamos, la red, sino en la capacidad de gestión de esa interacción, ¿sí? De cómo nosotros, una vez producido y cargado ese contenido en Internet, vamos a ser capaces de que otras personas sean, digamos, encuentren ese contenido accesible. Ahí es donde entran, digamos, los problemas o los grandes retos de Internet tal y como está concebido hoy en día o tal y como se ha ido construyendo a partir de la influencia de estos grandes operadores y estas grandes plataformas que restringen precisamente la capacidad o la accesibilidad de los contenidos o hacen de esa restricción, digamos, su capital diferencial. Entonces ellos se ubican en la posición en la que son precisamente los únicos que pueden ser capaces de derivar en cuáles son los contenidos sobre los que nosotros queremos o no queremos interactuar. Entonces perdemos esa capacidad o perdemos esa influencia o esa capacidad de interacción reflexiva, críticas, que antes, digamos, gestionábamos de otra manera. Los contenidos físicos sabíamos más o menos dónde encontrarlos, sabíamos dónde ir digamos, nos podíamos encontrar, de hecho, con ellos de una manera mucho más sencilla, contenidos alternativos, culturales o informativos. Hoy en día se gestiona de una manera mucho más compleja porque incluso esos contenidos tienen que pasar por el filtro de estas grandes plataformas, ¿sí? Entonces, la idea de estas dos clases precisamente ha sido intentar reflexionar sobre cuáles son precisamente las características de la gestión de Internet desde un punto de vista de estructura en red, un punto de vista de una estructura en red muy concreta, cómo las características de la red ayudan o digamos gestionan o gestionadas de una forma constituyen una estructura en principio que debería ser democrática y sin embargo de una manera mucho más jerarquizada y mucho más cerrada que las formas de intercambio cultural o informacional que históricamente pues veníamos ya gestionando de una manera muy concentrada, cómo eso también tiene un impacto en la gestión de las audiencias y cómo las audiencias, digamos, si bien tenemos ciertas aperturas, ciertas capacidades ampliadas, también tenemos ciertas nuevas restricciones de las cuales vamos a tener que ser muy conscientes a la hora tanto de consumir como audiencias críticas, como de ser capaces de producir contenidos novedosos o contenidos originales que puedan tener un impacto, es decir, desde el punto de vista de la misma producción, si nosotros queremos generar impactos profundos en la gestión de unos contenidos o en la distribución y el intercambio entre grandes volúmenes de audiencias o volúmenes de audiencias o audiencias muy concretas, en este caso, temáticas, tendremos que tener en cuenta también cuáles son esos nuevos retos y esas nuevas problemáticas que pasan por los procesos de concentración, los procesos de convergencia, las ausencias de regulación, en fin, una serie de cuestiones que trataremos además de manera mucho más profunda y mucho más diferenciada a partir de la próxima sesión, en la cual nos centraremos la próxima y la siguiente, nos centraremos más en cuáles son los cambios específicos en las diferentes industrias culturales a partir de los procesos de digitalización que,
comienzan, digamos, a ser mucho más visibles en la primera década de los 2000 y que hoy en día pues son incontestables. Hoy en día las industrias culturales son digitales, las industrias culturales analógicas o clásicas prácticamente ya son la rareza, ¿no? Y cada una de ellas ha sido, cada sector, digamos, ha sido más o menos exitoso en la adaptabilidad a estos nuevos entornos. Bueno, cada una también tendrá unos nuevos retos, unas nuevas problemáticas y nuevas formas de gestionar y relacionarse con sus audiencias. Y a eso un poco dedicaremos estas 2 sesiones, todo el tema de las industrias creativas como un sector, digamos, de generación también eh, de empleo, pero también de generación de nuevas, digamos, eh, nuevas problemáticas asociadas a la ausencia de regulación de los derechos laborales, o, en fin, va a haber muchas cuestiones sobre las que tendremos que hablar, que reflexionar y que pensar de manera crítica para construir un concepto de audiencia muy adaptado a cuáles son las necesidades actuales. Entonces, por aquí ya finalizamos la sesión de este 31 de marzo con estos 2 vídeos. Ante todo, les deseo que tengan buen descanso, aunque sea en cuarentena, en esta Semana Santa que se viene, estas vacaciones. Disfruten, cuídense mucho, esto sigue adelante, pero cada vez nos queda menos, ya vemos la luz poco a poco y estoy seguro que lo vamos a superar con mucho éxito todas y todos. Entonces, no se olviden de comentar en el foro, como hemos estado haciendo. Recuerden que es obligatorio, todos tienen que contestar las preguntas que se cuestionan en el foro. Revisen también las tareas que se vayan a ubicar en la sesión, o digamos en el equipo dedicado a la sesión de hoy, 31 de marzo. Y nos vemos a la vuelta de Semana Santa.